Empezamos la semana como de costumbre recorriendo todo lo que ha sido noticia en el mundo, pero hoy también tenemos para ustedes un recomendado literario que tiene que ver justamente con eso, con entender las dinámicas internacionales que hoy estamos viviendo. Así que es un gusto, la verdad, recibir al autor de este libro, Imperios contra Estados, al profesor Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, pero además asiduo consultor de todos nuestros informativos porque siempre nos ayuda a entender de una manera sencilla, didáctica, práctica, todos estos conflictos que a veces son tan complicados. Profesor Patiño, felicitaciones y qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paula, muy amable. Bueno, empecemos, entremos en materia a hablar de este libro. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Podríamos decir que es como una especie de análisis de esos cambios en el orden mundial que hoy estamos viendo. Sí, en efecto, este es un texto construido para explicar el mundo desde la guerra de Rusia contra Georgia en 2008 al día de hoy. Y hay una explicación, digamos, histórica, geopolítica, para entender si es que hay una especie de transformación de fondo del mundo contemporáneo. De todas maneras, porque si nos damos cuenta, desde hace unos 3, 4 años hay una pregunta muy fuerte que se hacen los académicos, los políticos, los periodistas, pero también los ciudadanos común y corriente, en el sentido en que hay una especie de crisis global. No es claro quién gobierna el mundo, esto comparado con lo que había pasado 70 años antes. Claro. Y, digamos, situaciones como la llegada de Trump al poder, lo que han hecho es profundizar la sensación de inseguridad y de crisis global. ¿Cuánto tiempo escribiéndolo y cómo fue ese proceso de investigación para llegar a lo que he consignado aquí? Bueno, llevo 3, 4 años dándole duro a recoger información, mirar interpretaciones, leer los principales historiadores o los principales analistas militares en el mundo, mirar con detalle la guerra en Siria o las primaveras árabes y sus fracasos, o la guerra de Rusia con Georgia y sus consecuencias, el proceso de reimperialización de Rusia o las respuestas geopolíticas de largo plazo de China a los Estados Unidos. Hablaba usted ahora del presidente Donald Trump, que sin duda ha venido como a rediseñar todo lo que tiene que ver con ese orden mundial, muy a su manera, eso sí, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero eso me hace pensar si aquí en este libro vamos a encontrar también un análisis de esos líderes mundiales de hoy, porque han cambiado, no solamente Donald Trump, muchos más. Hay un capítulo que se dedica a mirar el mundo desde Washington, desde Moscú y desde Pekín. Y lo que este capítulo trata de mirar es qué es lo que está pasando a largo plazo, visto desde estas 3 capitales globales, sobre el entendido de que Estados Unidos no es el poder global que creíamos hace 15 o 20 años y que, por ejemplo, Moscú es una gran respuesta o Pekín también lo es. Pero luego hay otro capítulo que se dedica también a indagar si hay otros poderes globales también con algún alcance. Y ahí aparecen pues India, Japón, Turquía o la Unión Europea o los poderes separados de la Unión Europea. Y esto para tratar de entender que hay una especie de poder mucho más difuso, hay una especie de no control por parte de un solo país y estamos en una incertidumbre, digamos, de largo plazo que hace que proliferen los conflictos, que proliferen los modelos económicos alternativos o búsqueda de respuestas económicas distintas. De hecho, estamos protagonizando a lo largo de este año 2017 una especie de guerra comercial en asuntos como el acero o la provisión de los commodities o el mismo petróleo, y obviamente esto ha ido modificando radicalmente lo que creíamos que eran las certezas del mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, en medio de todo este contexto que usted nos resume de una manera bastante acertada, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar Occidente? O sea, ¿cuáles son esas transformaciones que tiene que entender que al parecer no las está leyendo hasta ahora muy bien? A ver, Paula, aquí es que estamos frente a un mundo, digamos, fascinante porque está lleno de conflictos. La verdad, sí, no debe haber conflictos, pero es fascinante en medio de todo. Claro, es que uno de los puntos, digamos, más complejos es que el mundo occidental hoy ya no tiene la capacidad de imponer política de manera, digamos, unilateral. Si nos fijamos lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos 3 o 4 años, y quiero poner solo 2 ejemplos, cuando Barack Obama dice en 2013 como presidente de Estados Unidos, si hay uso de armas químicas, los Marines entrarán a Siria y derrotarán a Bashar al-Assad, y resulta que eso no pasó. No solo no pasó porque no entraron los Marines, sino sobre todo porque Vladimir Putin se reposicionó en Medio Oriente e hizo que Rusia fuera el factor determinante para mantener a Bashar en el poder. Y esto el mundo occidental no lo ha podido frenar. Pero otro caso fundamental es lo que ha venido pasando a lo largo del último año con la llegada de Donald Trump al poder. No asiste a Davos, luego se retira de París, del Acuerdo Climático de París, defiende una agenda aislacionista, y esto obliga a Europa a repensarse, pero obliga sobre todo a Alemania a repensarse si Alemania debería ser de nuevo un poder geopolítico como lo había sido en los últimos 150 años. Esto es un cambio que el mundo occidental no tenía previsto y que tenía claro que el mundo occidental gobernaba el mundo. Pero, por ejemplo, China ha hecho una apuesta de largo plazo, que es lo que se llama la nueva ruta de la seda, el nuevo cinturón global,
para controlar el mundo euroasiático y lo que se llama el corazón del mundo. Y resulta que no es simplemente vender unas baratijas, es quien establece un mecanismo de control comercial geopolítico de largo plazo, mientras que Estados Unidos no lo puede hacer, entre otras razones, porque Estados Unidos es un país muy poderoso, pero que está en un hemisferio que no hace parte del centro del mundo, que es el mundo americano. Profesor Patiño, este es un texto, una producción literaria que está dirigida ¿a quién? A personas conocedoras del tema, a aquellos que no tienen ni idea, pero sienten inquietud. ¿De qué manera y en qué lenguaje está narrado? Bueno, está escrito de la forma más sencilla, de forma tal que abarque a todos los públicos posibles, tanto a los expertos o a los que estudian este tipo de temas, como a las personas que se interesan desde sus sitios de trabajo que no tienen nada que ver con este tipo de temáticas, pero que les llama la atención lo que sucede en el mundo. De forma tal que está escrito de una manera, de un lenguaje accesible y que responda a las dinámicas más globales, pero que dé una información lo más precisa posible. Hace un tiempo atrás veíamos lo que sucedía en otros lugares del mundo como algo muy lejano y bueno, mientras no nos tocara, como que eso no era con nosotros. Eso ha cambiado, hoy en día es casi que una obligación de todos los ciudadanos del planeta entender qué pasa en otras latitudes. En América Latina estamos en una paradoja, porque pareciera ser que América Latina, y aquí tengo que explicar que este libro no se mete con América Latina, es una deuda pendiente, porque estamos tratando de explicar las dinámicas globales. América Latina pareciera que no está en las dinámicas globales, pero sí lo está. América Latina en los últimos 20 años ha experimentado un ingreso de lo que se llaman potencias extrarregionales, que no hacían parte de la región de manera directa. Rusia ha reingresado de manera muy fuerte, China hace una presencia determinante, India y Turquía e Irán luchan por tener presencia diplomática en América Latina, pero en América Latina pareciera que no nos damos cuenta de este asunto. Hoy es fundamental para todo el mundo tener claro cuáles son las principales dinámicas geopolíticas y cuáles son los principales, digamos, compromisos o los mecanismos en los que esto se va transformando. ¿Por qué? Porque las dinámicas de las nuevas tecnologías, de la comunicación, la información, pero nuevas tecnologías también de la guerra o de la transformación económica en la cuarta revolución industrial hacen que no hayan regiones exentas de los cambios geopolíticos. ¿Lo encontramos ya en todas las librerías, profesor Patiño? Tengo entendido que ya está en todas las librerías. Pues un texto maravilloso, de verdad recomendadísimo, Imperios contra Estados, la destrucción del orden internacional contemporáneo, Carlos Alberto Patiño Villa. Queríamos que ustedes lo conocieran, interesante, de nuevo felicitaciones y muchas gracias por venir a contarnos un poco acerca de cómo se llegó a tener esta producción. Muchas gracias, Paula, muy amable.